Perdón, de la misma. Sesión de equipo técnico para la formulación y la aprobación de este mismo el 27 de noviembre. Y bueno, esperamos llevarla pronto a la Asamblea del Departamento de Boyacá y poderla socializar, pues también así como lo estamos haciendo hoy, 1 de diciembre. Entonces, pues se espera de poderla llevar después de la socialización y la aprobación por parte de ustedes. Entonces, doctora Alfredito, bueno, nosotros también tenemos un formulador que estuvo con nosotros muy compenetrado en el trabajo arduo junto pues con la UPTC, que es nuestra alma mater también, y pues es el doctor Juan Daniel, que yo quiero de verdad, doctor Juan Daniel, agradecerle a usted, a toda la población de ustedes, que han brindado este trabajo arduo y que es una política de ustedes y con ustedes y para ustedes. Entonces, gracias, doctor, por ese trabajo de verdad profesional, articulado, y bueno, a veces se presentan imprevistos. Y bueno, hemos aprendido también al lado de ustedes y estamos con ustedes para poder ayudar. Entonces vamos a tener aquí al doctor Alfredito, nuestro politólogo, quien va a iniciar con la socialización y luego pues también nos va a acompañar el doctor Juan Daniel en esta socialización. Gracias, Doc. Como les comentaba la Doc Marlene, efectivamente la política pública para la población sexualmente diversa también inició su proceso como un indicador dentro de nuestro plan de desarrollo Pacto Social por Boyacá, tierra que sigue avanzando y después fue refrendado en nuestro plan de desarrollo actual. Siguiente, por favor, vamos a tratar de sintetizar un poquito esta parte. Actualmente, entonces, el indicador está en nuestro plan de desarrollo como formulación de la política pública para la población sexualmente diversa del departamento de Boyacá, en el marco de la apuesta para el desarrollo territorial, una Boyacá grande, diversa e incluyente, que no excluye por el respeto y garantías de los derechos de la población LGTBIQ+. Siguiente. Entonces, la política pública está enmarcada también, en este caso, en un contrato, que es, como les decía la DOC, el contrato 2478 de 2023, firmado con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. El día de hoy nos acompaña Juan, que ha sido parte fundamental de este equipo de formulación y quien les va a comentar en un momento lo que se ha dicho alrededor de la participación para la construcción de la política. Siguiente, por favor. Las fases, pues la misma que la política pública indígena, la política pública para la población sexualmente diversa, surtió las mismas fases definidas en el proceso de planeación y hoy la llevamos a buen término aquí también en el marco de la fase de aprobación de la política. Ya tenemos las viabilidades tanto de la Secretaría de Hacienda como la de Secretaría de Planeación, la Unidad de Defensa Jurídica del Departamento también ya ha emitido su concepto favorable. Tenemos los documentos finales que obedecen al documento técnico de la política, el plan operativo de la política y todo lo que tiene que ver con el proyecto de ordenanza que esperamos llevar en próximos días a la Asamblea Departamental. Siguiente, por favor. El objetivo de nuestra política, en este caso, lo que busca la política pública en su vigencia de 10 años es, digamos, que al año 2036 en el departamento de Boyacá tengamos una garantía en el ejercicio integral de los derechos de las personas pertenecientes a la población LGTBIQ+, ¿a partir de qué? Pues de toda la implementación y ejecución de los indicadores que tenemos proyectados en nuestra política pública. Siguiente, por favor. Entonces voy a permitirme llamar a Juan para que nos comparta un poco de lo que ha sido este proceso de construcción de la política pública. Bueno, muy buenas tardes, noches ya casi, compañeras y compañeros. Yo lo digo de esa manera porque me han visto en otros escenarios o de otra manera, justamente en esta sesión. Yo también soy consejero departamental de Política Social. No obstante, para hacer claridad, esta mañana radiqué ante la Secretaría, señor Gobernador, y desde luego ante ustedes, compañeras y compañeros, esa decisión que hoy yo no soy consejero, hoy soy justamente un contratista de la UPTC, pero también pues en otras ocasiones nuestra compañera Paola Suárez, gran lideresa del departamento, quien también es consejera departamental de Política Social, pues ha acompañado estas sesiones y así lo está haciendo el día de hoy. Lo hago desde acá y hablo desde acá también para sentir un poco más cerca, justamente porque desde esa cercanía hemos construido y formulado esta política pública con la población sexualmente diversa, con información de primera, segunda y tercera mano que hemos realizado pues como técnicas de investigación. Vamos a irnos a día de hoy
12 años hacia atrás, al año 2010. En el año 2010 se hace la primera política pública para la población sexualmente diversa en el departamento y se hace justamente acá en el municipio de Tunja. Vamos a ver a partir de la caracterización de esa política pública cómo hay unas constantes que han existido para nuestra población en cuanto a violencias, experiencia de violencias en el departamento. En 2013 se encontró que el 71% de las personas no se encontraban seguras a partir de su orientación sexual, identidad o expresión de género diversa en el departamento de Boyacá, particularmente en el municipio de Tunja, y el 81% de las personas caracterizadas o encuestadas indicaron haber sentido algún tipo de discriminación. Esto fue en 2013. Siguiente, por favor. En el año 2015 se realiza la primera caracterización de carácter departamental realizada por la Secretaría de Salud de nuestro departamento y el 70,69% de las personas indicó que en algún momento en su vida sufrió algún tipo de violencia. Por su parte, el 63,8% de las personas indicó que en su municipio no se garantiza la libertad de expresión o la libertad de poder expresar su orientación sexual, identidad o expresión de género diversa. Esto es en 2015, 2 años después. Siguiente, por favor, y aquí nos vamos hacia el año 2022, donde también desde la Secretaría de Salud del departamento se hace una caracterización de factores sociales y factores en salud en 4 municipios del departamento. Quiero que veamos cómo hay unas constantes acá. Lo hemos hablado en diferentes escenarios, cómo existe una discriminación hacia la población sexualmente diversa en instituciones educativas del departamento, pero asimismo, como ha sido una constante desde el año 2013, que son los primeros datos, tanto cuantitativos como cualitativos que tenemos, existe un temor a la posible discriminación por expresar la orientación sexual o la identidad sexual. Igualmente se encontró en el municipio de Puerto Boyacá, municipio muy importante además en la población, una discriminación en contextos educativos. En Tunja esto es fundamental en temas de salud mental. El 50% de las personas caracterizadas en el año 2022 indicó tener antecedentes de salud mental. Muchos de ellos ligados además a la discriminación que se experimenta en este municipio, justamente por la identidad sexual. Y es importante tener presente que Tunja es uno de los municipios donde dentro de los últimos 10 años registrados se encuentra un suicidio a causa de discriminación en nuestro municipio. Siguiente, por favor. Esto ya, pues vamos acá justamente a cómo empezamos a construir todo esto en el año, pues 2023. Y nosotros lo hicimos por medio de unos escenarios, pues virtuales, una caracterización virtual y una prescripción de encuentros comunitarios. Se realizan 3 en el curso de la formulación, están invitados a tercero, esperamos realizarlo en el mes de enero de 2026. Y en esta caracterización, siguiente por favor, encontramos algunos elementos muy importantes. Siguiente por favor. Primero que todo, que pues esto nos da una información pues importante, y es que estamos en cerca del 80%, es decir, cuando digo estamos, es la población sexualmente diversa del departamento, en el casi 80% de provincias del departamento, solo en 3 no, La Libertad, Lengupá y Gutiérrez, solo en esas 3 provincias, y creo que más adelante vamos a ver ese mapa, y ese mapa es muy importante porque quiero que tengamos presente que en esas 3 provincias, donde se ve en blanco y lo encontrarán en el documento diagnóstico, no quiere decir que no exista población sexualmente diversa. ¿Qué quiere decir que esos 3 departamentos, esas 3 provincias estén en blanco? Lo que puede estar relacionado es que no existen las condiciones de seguridad para que la persona pueda expresar su identidad sexual con tranquilidad, con libertad, no que no existan estas personas. Esto hace parte de la fase 2 de la formulación de la política pública y empezamos el 28 de junio de 2023. Desde ese entonces, cuando firma en 2023 el contrato interadministrativo 2478 de 2023, la Casa de la Mujer de la UPTC hace asimismo parte de una instancia de operación, o una instancia de operación de este consejo, que es el Comité Departamental para la Garantía de los Derechos de la Población Sexualmente Diversa. Y dentro del Plan de Acción de la Vigencia 2023, la Casa de la Mujer planteó a este escenario que se pudiese realizar una conmemoración del 28 de junio, Día Internacional del Orgullo, por medio de una transmisión que ustedes pueden encontrar aún en la página de la Gobernación de Boyacá. Allí lanzamos oficialmente esta política pública y todo el tema de la caracterización con liderazgos del departamento, porque justamente con liderazgos, algunos de ellos se encuentran acá en este momento acompañando esta socialización, pues han participado desde toda esta formulación. Entonces, el 8 de septiembre de 2023, en el municipio de Duitama, tuvimos nuestro primer encuentro departamental, y en este hicimos un ejercicio de cartografía social en el antes, presente y futuro, frente a las vivencias de la población sexualmente diversa, instituciones, lugares, personas con las cuales se sienten seguras, y esto fue fundamental. ¿Quiénes participaron acá? Como lo podemos ver, no solo la sociedad civil, sino también instituciones. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos genera diálogos entre una población que ha sido históricamente discriminada y nos ha ayudado también a generar o a acercar unos lazos de pronto de interlocución
entre esa sociedad civil que ha sido marginada, que ha sido discriminada, y esas entidades que han estado ahí acompañando siempre a la población para la garantía de sus derechos. El 29 de septiembre este fue el segundo encuentro departamental. Encuentro departamental muy importante porque en este además tuvimos pues, participación no solo de población sexualmente diversa indígena, particularmente del municipio de Puerto Boyacá, sino que también tuvimos a una compañera, mujer trans además, del municipio de Moniquirá, una gran lideresa que pues, también nos acompaña el día de hoy en esta socialización, porque ella, así como muchas de las personas anteriores, por favor, ha sido protagonista de todo esto. El 6 de octubre cerramos finalmente la fase de diagnóstico, 6 de octubre de 2023, y lo cerramos en el marco de la Semana de la Investigación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. ¿Cómo lo hicimos? Gracias, Lo hicimos con un conversatorio que también se encuentra transmitido, si ustedes desean tener información, sobre el acceso a la educación para personas con experiencia de vida trans. Allí nos acompañó Yaira Quintero, una gran referente y lideresa de nuestro departamento, y desde luego nuestra consejera Amapola Suárez como panelistas en este gran escenario, que además tuvo un lleno total ese auditorio, se nos quedó chiquito. Siguiente, por favor, y aquí ya nos vamos hacia la fase 3. La fase 3 es fundamental porque ustedes, consejeros y consejeras departamentales de política social, participaron en ellos. El 27 de octubre de 2023, particularmente el Comité Departamental para la Garantía de los Derechos de la Población Sexualmente Diversa, acá pues se encuentra justamente Anope, que nos estuvo acompañando y aún nos acompaña en esa instancia. El 20 de octubre de 2023 tuvimos unas mesas académicas. Estas mesas académicas fueron con las universidades públicas y privadas del departamento, porque a partir de la academia también pudimos tener algunas herramientas de éxito y prácticas exitosas que ya existen para la implementación de esta política pública. El 3 de noviembre de 2023 tuvimos la primera de las mesas interinstitucionales e intersectoriales. Allí, si ustedes lo recuerdan, recibieron un correo que recuerdo haber enviado, porque justamente aquí, a partir de los 12 ejes que para entonces teníamos en la formulación de la política pública, ustedes, que son la máxima instancia de decisión en materia de política social del departamento, justamente nos dieron sus aportes para poder implementar esta política pública. Esta la tenemos acá y la tengo, si nos damos cuenta, está dentro del curso de la fase 2 de diagnóstico, pero fue muy importante porque aquí hicimos una primera presentación, pero también recibimos aportes del Ministerio del Interior para la implementación de esta política pública. Por aquí creo que no la alcanzan a ver todas las personas, pero acá tenemos una reunión de MIT, creo que ustedes no alcanzan a ver. Acá hay una reunión de MIT. Esta reunión de MIT es muy importante porque, desde luego, desde la experiencia que ha tenido la Universidad Pedagógica y Tecnológica, también desde la intención de esta política pública, se debe trabajar constantemente de la mano de la población objeto de la misma política pública. Por lo cual creamos el Comité de Seguimiento para la formulación de esta política pública. ¿Quiénes son? Liderazgos de todo el departamento de Boyacá. ¿Por qué es importante contar con ellos? Porque ellos que están en los territorios saben la vivencia de los territorios. Esta es una política pública que hemos construido desde nuestras 13 provincias, desde nuestras zonas de manejo especial también. Siguiente, por favor. Bueno, acá, siguiente, por favor. Justamente este es el mapa del cual les hablaba. Vemos 3 provincias. No quiere decir, y quiero ser muy claro en esto, que allá no exista población sexualmente diversa. Nuestra conclusión como Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia es que existe una clara relación entre municipios como, por ejemplo, Puerto Boyacá, Duitama, Sogamoso, Tunja, incluso Villa de Leyva, donde más se registró población sexualmente diversa. ¿Por qué es importante esto? Porque allí es donde particularmente existe procesos de defensa de los derechos humanos de la población sexualmente diversa y organizaciones sociales LGBTIQ+. Esto porque es importante, porque crea tejido social, fortalece el tejido social, y es además en el eje estratégico de oferta institucional y participación ciudadana, una de las grandes apuestas que particularmente desde la Secretaría de Gobierno se tiene. Siguiente, por favor. Y acá esto, bueno, pues vemos algunas de las cosas que hemos realizado en la formulación de esta política pública. Las reconcertaciones que fueron. Como nosotros tuvimos una particularidad con esta política pública, y es que nosotros tenemos acta de inicio del 14 de junio del 23 hasta el 14 de junio del 23. Sin embargo, por esas dificultades que, bueno, el cambio de gobierno, el tema de elecciones, esas cosas nos han llegado a retrasar, entre otros elementos, pues, que podamos contar en plazos con el 14 de diciembre de 2023 con esta política pública. Con la entrada del nuevo gobierno hicimos una reconcertación. Todo lo estratégico y técnico de la política pública que teníamos en el año 2023 desde la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, lo volvimos a hacer con el nuevo gobierno departamental, que tuvo una apertura total para, desde luego, hacer estos ejercicios de reconcertación. Esto porque fue importante, además, porque nos sumó y nos fortaleció económica y estratégicamente, hay que decirlo, esta política pública. Entonces acá tenemos el equipo técnico, que aquí presentamos el proyecto de ordenanza,
Acá tenemos la Secretaría de TIC y Gobierno Abierto, Secretaría de Salud, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Siguiente, por favor. Acá, pues bueno, cultura, Indeportes, además que es muy importante lo que en Indeportes se hizo. Siguiente, por favor, Secretaría General, Contratación. Siguiente. Acá, todo esto son reconcertaciones. Siguiente, por favor. Siguiente. Y acá, anterior, no más. Ahí. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque justamente nosotros desde el año 2023 hemos también tenido acercamientos con nuestros diputados y diputadas para presentarles esta política pública. Lo quiero tener acá en el componente estratégico porque esto hace parte de la formulación con una mesa de expertos. Hemos tenido mesas de expertos entonces con las instancias de política social del departamento, con las máximas instancias, pero también con sus asesoras y sus órganos de operación, como el Consejo, Comité Departamental LGBT, que son esas dos sesiones que tenemos acá. Y acá tenemos, entre otras, con Secretaría de Turismo, pero con Secretaría de Educación, también con el doctor Eddy, hemos hecho muchísimas actividades con Juan Daniel, los un segundito, que pena una moción de procedimiento. Es que mi coronel Lemus tiene un problema muy grande que era resolver en el momento, que tenemos de nuevo 6 kilómetros de trancón, y mi coronel Barbosa tiene que atender la videoconferencia con el general. Entonces, los excusamos, además porque sabemos que la labor que ustedes están haciendo ahorita es muy importante. Agradecerles, como siempre, nuestro reconocimiento a la policía, y gracias, Lemus, porque anoche el éxito nos sobrepasó. Yo no calculé jamás que iba a ser tan exagerada la convocatoria. Pues bueno, se armó todo ese problema que gracias a Dios se terminó resolviendo, pero nuestro reconocimiento. Y Barbosa, saludos a mi querido director general de la policía. Se quedan acá los uniformados, nos acompañan acá en la mesa principal. Bien, pueda continuar Juan Daniel su presentación. Muchas gracias y disculpe la interrupción. Bien, podamos. Listo, señor gobernador, continúo muy rápidamente. Entonces, esto fue muy importante porque con las sectoriales también hemos construido esta política pública. Siguiente, por favor. Este es entonces el documento técnico. Ah, bueno, no mentiras, esto es fundamental. La refrendación, la hicimos en el mes de mayo de 2023. Esto fue una sesión ampliada del equipo técnico de la formulación de la política pública con todas y cada una de las sectoriales. Lo hicimos en el auditorio Eduardo Caballero y aquí citamos hora por hora cada una de las sectoriales con indicadores. ¿Para qué? Para mirar que el indicador nos quedara bien. El indicador de producto, el indicador de resultado, para que la meta nos quedara bien, pero principalmente y también para que el presupuesto estuviera ajustado a la realidad económica de cada una de las sectoriales. Esto fue una actividad de éxito y es un caso de éxito, ¿por qué? Porque hace que el momento que llegamos a la Secretaría de Hacienda, como ya habíamos trabajado con todos los directores y todos los secretarios y secretarias, específicamente pues Secretaría de Hacienda, nos pudo haber visto bueno por gestión también de la doctora Marlene. Siguiente, por favor. Este es entonces, ahora sí, el documento técnico y estratégico. Siguiente, por favor. Ya. Y acá, pues básicamente así es como ustedes encontrarán este documento, un documento de 321 páginas, bastante extenso, porque además, pues quisimos sustentar muy bien técnica y científicamente esta política pública, pero también entendiéndola como una demanda social de la población históricamente en el departamento. Siguiente, por favor. Y acá, estos son nuestros ahora 11 ejes estratégicos. Quiero detenerme porque también muchas de las intervenciones precedentes pues exposiciones precedentes también hablan cosas que ya están acá. Entonces, por ejemplo, el señor gobernador nos hablaba que para nuestras compañeras mujeres es necesario cerrar las brechas económicas. Nosotros tenemos un eje de empleo para la población sexualmente diversa, encontrando que existen muchas dificultades para el acceso y permanencia al empleo de la población sexualmente diversa en el departamento de Boyacá. Igualmente, la compañera Paula nos hablaba, por ejemplo, que es necesario que se trabaje desde el arte y nosotros tenemos justamente el eje de arte, cultura y deporte. Es necesario agradecer a la maestra Mireya por todo el apoyo a ellos, porque la población sexualmente diversa del departamento dijo, nosotros no solo queremos hacer activismo, queremos hacer artivismo, es decir, queremos movilizar conciencias desde el arte. Esto también, por ejemplo, el compañero Nicolás nos hablaba de educación. Hay una brecha educacional muy importante en la población sexualmente diversa y todo esto, a esto le apuntamos con esta política pública. Sabemos que esto puede presentar muchos retos a veces sociales, hablar de población sexualmente diversa, pero con este instrumento normativo esperamos poder contar con algunos avances que permitan la garantía y tranquilidad de la población sexualmente diversa en el departamento de Boyacá, como esa Boyacá justamente que queremos construir, donde se pueda hacer en libertad, donde podamos vivir en convivencia. Siguiente, por favor. Eso sería todo. No sé si de pronto existe algún tipo de pregunta, señor gobernador y compañeros y compañeras del Consejo. Muy bien, primero reconocimiento a su ejercicio muy juicioso, Juan Daniel, nos has acompañado en este Consejo de Política Social y pues me alegra mucho que la UPTC haya tenido
haya tomado la decisión de contratar a un experto como tú para este tema. Se nota el trabajo, creo que este es el resultado de mucho más que meses de trabajo, tal vez años de mucho trabajo y felicitaciones de verdad. Está en discusión entonces la política pública presentada. Tiene la palabra la maestra María Julia, la defensora, el pastor. Sí. Y Nicolás. Tal vez uno de los municipios del departamento de Boyacá donde primero se visualizó este tema fue Guavita, mi pueblo de crianza, por la señorita María. Es decir, siendo ella una mujer campesina dedicada al trabajo duro y arduo, Guavita no tuvo ningún problema en identificarle su decisión, su forma de vida, su manera de ver y de sentir. Creo que todos conocemos la película de la señorita María. Así es de que cuando yo escucho hablar de los derechos de la población LGTBIQ+, y demás, yo siempre he dicho, y así lo contemplo, que pues es que son los mismos derechos de todas las personas, porque pues son seres humanos. Segundo, con la Constitución de 1991, yo recuerdo que pues entraba a la judicatura y estaba la acción de tutela y en los colegios se veían problemas que nosotros los manejamos siempre por el tema, primero, de progresividad de derechos humanos y segundo, por el tema de libre desarrollo de la personalidad. Es decir, son temas que están inmersos dentro de los derechos humanos de todas las poblaciones y de todas las personas en el mundo. Sin embargo, pues por su forma de sentir, de realizarse como ser humano, de su orientación sexual y su diversidad, pues contemplan una política pública diferente. Todo lo que tenga que ver con la inclusión y la no discriminación, pues es bienvenido, porque nos permite tolerarnos y aceptarnos como somos. Yo estuve en una reunión donde tal vez ese aspecto no se maneja bien, con este mismo escenario de tolerarnos y aceptarnos como somos. Yo, señor gobernador, solo pediría que se incluya ahí esos tres aspectos, que pues los derechos de la población LGTBI son los mismos derechos de toda persona por la condición humana y están asistidas de los derechos humanos igual que cualquier otra persona. Al punto específico de la política pública, pues me parece que si eso visibiliza, si da mayor garantía y mayor tranquilidad, pues estamos construyendo paz, pero no olvidemos que la paz es un derecho, pero que también es un deber. Y si yo pido que me incluyan, entonces es bueno también aceptar la diferencia de los demás. Gracias, gobernador. Gracias, querida magistrada. Señora defensora, señorita defensora. Gracias, señor gobernador. Primero, celebrar y saludar esta gran lucha y conquista de las disidencias y colectivos de la población sexualmente diversa del departamento. Felicitarles porque realmente, más allá de un acto administrativo, es la materialización de la consecución de la dignidad, la lucha y la resistencia en el departamento de Boyacá. Entonces, felicitaciones. Estoy segura que la señora defensora Luis María Ortiz se encuentra muy orgullosa de la labor también que adelantó la Junta de Género de la Delegada Mujeres, Género y Trata de la Defensoría del Pueblo en el marco de la construcción de esta política pública. También decirles que, si bien este es un gran logro, el mayor reto es la implementación. Y es una gran tarea tanto de la Gobernación de Boyacá y de todas las entidades aquí presentes disponer de recursos suficientes para que se implemente y para que la equidad, la justicia y la dignidad se vuelvan una realidad en el departamento de Boyacá. Y desde la Defensoría del Pueblo manifestamos y reafirmamos nuestra voluntad para hacerle seguimiento y exigir que se cumpla cada uno de los indicadores y de los compromisos en debida forma. Y bueno, seguir reiterando que esta muestra de política pública es garantizar que los derechos de las personas sexualmente diversas estén en el centro de la agenda y en el centro de la construcción de la democracia en el departamento de Boyacá. Muchísimas gracias.
Pastor Nicolás, está, señor, por favor. Ya, por favor. Bueno, yo también felicito a Daniel. El hecho de haber hecho una exposición muy clara de todo lo que tiene que ver con nuestra política pública. Sin embargo, quisiera preguntarles qué han observado ustedes en materia de persecución. ¿Por qué? Porque varias son las posiciones de los distintos estamentos de la sociedad, y entre ellos precisamente quizás la Iglesia. Creo que nosotros estamos conscientes de que no se puede impedir que valoremos los derechos de todos los habitantes y de todas las poblaciones. Y por eso en nuestro caso tenemos que entender que no es que el mundo ha cambiado. No, eso para nada. Desde que uno tenga que decir que se muere, la única forma de decir que el mundo ha cambiado es que no nos moramos. Pero frente a todo lo que ha pasado con la comunidad LGTBIQ+, yo creo que han habido unos avances y me parece bien interesante, pero me asalta la inquietud de esas persecuciones. Y la señora magistrada también sabe de pronto en cuanto a esos derechos que le asignan a la población. Pero particularmente entonces en Boyacá, tú, Juan, nos puedes decir si ha disminuido, incluso desde lo nuestro, como pastor hablando, uno ha tenido que entender que tenemos que ver otra cosmovisión respecto a la condición de este tipo de población que no puede ser rechazada ni descartada, sino que tiene que ser respetada. Pero esa pregunta que te estoy haciendo, y por cierto en el minuto que queda, en muchos de los casos nosotros hemos tenido que pedir perdón a muchas comunidades por el hecho de decir que quizás la persecución salía de una manera pero muy violenta, verbal o incluso física. Pero creo que uno tiene que entender hasta dónde llega el equilibrio de algo que dije anteriormente, de lo que digo y de lo que hago. Porque si uno dice muchas cosas pero no las hace, eso es un hipócrita. Y si uno muchas veces habla pero no cumple, es un hipócrita. Pero lo más importante es que eso que te estoy preguntando, desde el punto de vista que ustedes manifiestan, dinos si ha reducido esa persecución o qué se ha visto de parte de lo que están haciendo ustedes en el avance de la política pública. Gracias. Listo, señor gobernador. La señora procuradora. No, Nicolás y Andrés. Nicolás, después la procuradora. Y Andrés. Bueno, listo, muy bien. Gracias. Muy breve mi intervención. Con seguridad una política pública muy bien lograda, alcancé a ver dentro de los ejes de ruralidad y etnicidad, todo un reto y muy propicio para nuestro entorno territorial. Como Procuraduría recomiendo que se puedan priorizar todo lo que tiene que ver con la divulgación y la socialización de esta política pública. Eso contribuye mucho a generar esa cultura de igualdad de derechos, de garantía de derechos, de no discriminación. Entonces, que como institucionalidad estemos en esa disposición de divulgar la diferente información que se va a generar con esta política pública, que también como institucionalidad estemos en capacidad de dar orientaciones adecuadas a los usuarios, de poder hacer las precisiones que se estimen pertinentes en los diferentes escenarios, porque es importante, es decir, promover esa cultura del respeto de los derechos de la población. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, desde la plataforma departamental de juventud y desde el subsistema de participación de juventud,
celebramos inmensamente la creación de esta política pública de juventud. Incluso en la Asamblea Departamental de Juventud del municipio de Aquitania, Boyacá, en donde nos estuvo acompañando la compañera Lorena Kemba, a quien de verdad le quiero agradecer por la ardua labor que ha hecho en este tema y por su gran trabajo. Sostuvimos una mesa de participación, si no están mal y no me dejan mentir, se denominaba dedicada a la mujer y a la diversidad sexual. En esta mesa se hablaron temas importantes en donde los jóvenes logramos socializar las distintas preocupaciones de la comunidad LGBTIQ+. Realmente quienes sufren lo que sufre esta comunidad, estas formas de violencia, el bullying empezando en el colegio, la exclusión, la violencia física, la exclusión social, realmente estos son problemas gigantes que han aquejado a la juventud y que realmente desde la plataforma de juventud y desde su sistema de participación lo celebramos un montón. Esta política realmente es crucial para el bienestar de los jóvenes del departamento y celebramos esa ardua labor que han hecho y los felicitamos. Desde la plataforma realmente esta es una de las cosas a las que le hemos apuntado y es a la inclusión de la diversidad de género y estamos seguros que esto va a brindar una mejor vivencia de manera libre y sin miedo de los jóvenes del departamento de Boyacá. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Amable. Bueno, buenas tardes, noches para todas las personas que se encuentran presentes. En primer lugar, como líder social de la base comunitaria, como mujer trans, que hago parte de la comunidad y los procesos, más o menos desde los 15 años venimos, por lo menos desde mi uso de razón, metida en la construcción, en este conectarnos como comunidad. Tengo 32 y aún seguimos en esta lucha y quiero agradecer muchísimo ese trabajo tan titánico, tan complejo, digo titánico porque siento que es como muy complicado ponernos a generar esa conversación, unirnos como comunidad. Un trabajo que nos hemos puesto a ser activistas desde hace muchísimo tiempo y también quiero alzar la voz para conmemorar a todas las personas que ya no se encuentran el día de hoy, que con sus esfuerzos, con sus vidas, también hicieron parte de este proceso, que sé que estarían aquí con la frente en alto, con muchísimo orgullo también. Y por otro lado también quiero hablar de la importancia de esta política pública para el departamento. Hablamos todo el tiempo de Boyacá como un remanso de paz. Y creo que palabras tan hermosas solo podrían ser posibles si hacemos de Boyacá un departamento más equitativo, por supuesto, que ese goce de derechos equitativos para la población también tiene que ser posible para los sectores sociales LGTBI+. Y por eso abrazo esta política y me parece de suma importancia para esta construcción de convivencia, porque a diferencia de cómo hablan muchos sectores, no venimos a quitarles derechos a nadie. Hablar de nuestra dignidad y hablar de nuestra vida y hablar de esa lucha que hemos tenido que dar para poder estar, para poder existir, hace parte de esa construcción, de esa convivencia, de esa memoria y de ese futuro en donde podamos habitar libres de violencias basadas en género, libres de discriminación. Agradezco muchísimo a esta política pública cómo puede llegar a ser una herramienta que efectivamente nos permita superar esas barreras que hoy en día siguen siendo esas imposibilidades de acceder a la salud, a la educación, al trabajo. Vuelvo y digo, ese goce de derechos humanos para una vida digna para las personas diversas es algo que necesitamos en este departamento. Por supuesto que abrazo muchísimo esta política pública y pues la única voz de alerta de pronto que me queda es el tema de la implementación, que igual como líder social de base comunitaria, como representante de los sectores de base comunitaria, seguimos en ese compromiso de que seguiremos en esa construcción, en ese caminarle a esta Boyacá grande, en donde nos hemos encontrado personas maravillosas, líderes y procesos maravillosos que no están buscando quitarles derechos a nadie, están buscando poner sobre la mesa nuestra dignidad y nuestra vida, nuestro goce de derechos humanos como cualquier persona de este departamento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana, por tu intervención y gracias por estar presente en este consejo. Querido Juan Daniel, para que pueda responder las preguntas. Señor gobernador, muchísimas gracias. Bueno, claro que sí. Bueno, primero que todo, magistrada María Julia, por supuesto que sí.
hacemos alusión al caso de la señorita María y digamos que esta película, si la vamos a analizar también desde esos análisis que debemos hacer de la realidad territorial de la población sexualmente diversa, quedemos con la escena final de esta película. La señorita María, que vive a 40 minutos del casco urbano de Guavita, camina por el centro de su municipio y hay burlas, hay risas, hay gritos de adefesio, hay gritos de monstruo, constante para las mujeres trans en nuestro departamento. Justamente, si nos podemos, qué pena, devolver por favor a la penúltima diapositiva de los ejes. Justamente uno de los ejes que tenemos es el de migración. Y entendemos el fenómeno migratorio no solo como el fenómeno externo que se da entre los países, sino también como el fenómeno interno de la migración. Pues más bien la característica interna del fenómeno migratorio. ¿Por qué? Muchas personas, lastimosamente, han debido dejar el departamento de Boyacá por la exposición, por la vulneración. ¿Qué pasó con la señorita María? La señorita María, que era una mujer que bajaba una vez a la semana de su casa, y eso, cuando llega una película, la expone nacional e internacionalmente, pues esto hace que ya todo el mundo sepa que hay una mujer trans campesina mayor de edad en el municipio de Guavita. ¿Qué pasó? Acabó en Bogotá. Es decir, tuvo que abandonar a partir de esa discriminación el departamento de Boyacá. ¿Qué pasó? Se fue a vivir a una habitación, perdió su casa, bueno, muchísimo que podemos hablar al respecto, pero también la magistrada nos mencionaba, frente a todas las personas tenemos los mismos derechos, y estoy de acuerdo con ello. Todas las personas tenemos los mismos derechos. Justamente en el documento diagnóstico de la política pública, nosotros tenemos un análisis del preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde nos habla que esa declaración y los 30 derechos allí contenidos se encuentran para todas las personas humanas. ¿Qué son las personas humanas? Lo que bajo nuestro ordenamiento jurídico, son las personas naturales. Pero también del artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que nos dice que todas las personas nacemos libres, iguales ante la ley y tenemos los mismos derechos. Desde luego, todas las personas que estamos acá tenemos los mismos derechos. No obstante, ejercemos los derechos de manera muy diferente. Y lo voy a poner en mi caso concreto. Si yo, indistintamente de mi orientación sexual, salgo a las 10 de la noche, seguramente me voy a exponer a que me roben, si salgo solo. Pero si fuese una mujer, las violencias que sufriría serían muy diferentes. Es decir, que mi libertad de tranquilidad, mi derecho a la salud, mi derecho de locomoción, lo ejerzo yo muy diferente a como lo hace una mujer, porque una mujer camina en la calle más intranquila. Y exactamente ocurre con la población sexualmente diversa. Eso frente pues a esos derechos que tenemos, y acá es donde entra entonces esa distinción de la igualdad material y la igualdad formal. Justamente frente a la jurisprudencia, la acción de tutela como un mecanismo o acción pues para poder ejercer o exigir la defensa de los derechos humanos, pues les recordaba justamente, incluso en la sesión del 5 de agosto del año pasado, en el municipio de Sogamoso, el 16 de septiembre aquí en Tunja, justamente esos casos de discriminación que existen en nuestro departamento, particularmente en instituciones educativas. Una de las primeras sentencias de la Corte Constitucional de este año, ¿de dónde viene? De un caso de discriminación en el municipio de Sogamoso. Justamente a partir de ello, y discriminación a menor de edad. ¿Discriminación por qué? Por su orientación sexual diversa. Eso como para concluir, frente a la intervención de la respetada magistrada, frente a la defensora, pues por supuesto, doctora Luisa, ha sido fundamental el papel de la delegada para Derechos de la Mujer y Asuntos de Género. Esta política pública creo que ha tenido unos grandes insumos también desde esa delegatura, pues acá en nuestra defensoría regional, y hay que exaltar pues el papel de la doctora María C., de la doctora Kimberly, de la doctora Vivian, que acá nos acompañan también, y desde luego también de su merced, que en su momento nos acompañó además como secretaria de Integración Social y desde luego ha protagonizado también y ha hecho parte de la formulación de esta política pública. Y mencionaba algo muy importante, y es el tema presupuestal. Desde luego, una política pública que no tenga presupuesto no nos va a servir de nada, y eso lo sabemos todas las personas que estamos acá. Pues me alegra comentarle, señora defensora, que justamente la Secretaría de Hacienda del departamento ya nos confirmó que nosotros tenemos para el diseño de esta política pública 2026-2035 una viabilidad presupuestal por 578.000 millones de pesos. Esto quiere decir que esa es nuestra disponibilidad para el diseño. Tenemos aproximadamente 578 millones por cada uno de los años. Ahora, quiero hacer acá una acotación. Como lo hablábamos justamente en la sesión de mayo ampliada del equipo técnico a la luz del decreto 00345 del 22, allá hablábamos de
vamos a pedirle a cada uno de los secretarios que nos digan el año 2026, porque a partir de operaciones matemáticas que justamente acordamos con la Secretaría de Hacienda, habrá un incremento anual a partir del año 2027 sobre ese presupuesto inicial. Es decir, si por ejemplo, para el año 2026, vamos a poner un ejemplo, unas cartillas valen 50 millones de pesos, para el año 2027 se incrementarán en el 1,18%. Esta operación matemática surge justamente a partir de la promediación del IPC en el último decenio, con un acuerdo también que se llegó por medio de una sesión del equipo técnico con la Secretaría de Hacienda de nuestro departamento, por lo cual no tendremos experiencias pasadas en nuestro departamento que el presupuesto del año 1 de una política pública es el mismo del año 20, porque desde luego eso no es viable para ninguna política pública. Nosotros contrarrestamos ese tema de disponibilidad presupuestal desde esa operación matemática que realizamos. El pastor nos comenta y nos habla sobre la persecución. ¿Ha disminuido o no ha disminuido? Lastimosamente, y me tengo que unir a la voz de la consejera Amapola, no ha disminuido. Hablábamos de 2013, de esa, perdón, me tomó muy poco, estoy por terminar, de esa primera política pública que existió en el departamento, construida justamente en gran parte porque había un lugar en el barrio Maldonado, una casa donde fue el primer espacio de encuentro diferente, un bar para la población sexualmente diversa, donde se empezó a construir tejido social. Pues allí llegaban los vecinos, llegaban muchas personas, estoy hablando del año 2012, 13, 14, a echar agua, a insultar, a llamar a autoridades para decir que están haciendo X o Y cosa, e incluso a llegar a perseguir a las personas para golpearlas. El 28 de junio de 2023 tuvimos el primer caso de un transfeminicidio en el departamento de Boyacá, justamente, pues bueno, ahí ha avanzado la investigación, pero tengamos presente también lo simbólico de ello. El 28 de junio, y volvamos al 28 de junio de 1968 para quienes tenemos presente cuáles fueron los disturbios de Stonewall, los que ocasionaron justamente que conmemoráramos anualmente el Día del Orgullo, por lo cual las violencias han cambiado, pero desde luego no han dejado de existir. Lastimosamente nosotros, tal es el caso de la sentencia, una de las primeras sentencias de la Corte Constitucional, desde luego la violencia continúa en nuestro departamento. Y acá también hay que tener presente que en diferentes escenarios educativos, de salud, entre otros, existen ECOSIEC. Las ECOSIEC los ECOSIEC son esfuerzos para convertir la orientación sexual, identidad y expresión de género diversa. Aquí en el departamento, terapias de conversión, para decirle, usted está mal, usted está enfermo o usted está loco. Y eso ocurre a día de hoy en nuestro departamento. Respetada Procuradora María Irma, como usted nos mencionaba, un tema y es sobre la divulgación. Como empecé esta intervención, desde ya está más que invitada al tercer encuentro departamental. Actualmente nos encontramos en el primer punto de la fase 4 del contrato interadministrativo y el último es un tercer encuentro departamental. Desde la UPTC ya tenemos toda la disponibilidad presupuestal. ¿Cómo son ellos? Como lo hicimos el 8 y el 28 de septiembre del 2023, traemos a personas de todo el departamento y pues desde luego cubriendo su alojamiento, alimentación, bueno, todo lo que lleguen a requerir para que esos liderazgos lleguen aquí a conocer esa política pública, porque son quienes las van a llevar, pero principalmente a exigir en cada una de sus provincias y municipios. Y además quisiera mencionar también una cosa que dentro de otra de las políticas públicas, su merced mencionaba, y era el tema de desempleo y género. Simplemente como anécdota del trabajo que hemos realizado con la Gobernación de Boyacá en la formulación de esta política pública, la Secretaría de Minas y Energía tiene indicadores en esta política pública. Y uno diría, pero bueno, ¿cómo? Haciendo una investigación de qué es lo que hace ya la Secretaría. Resulta que la Secretaría año a año trabaja con los diferentes, digamos, minas, con las personas en las minas para hablar de género y prevención de violencia contra la mujer. Pues ahora, a partir del año 2026, con la aprobación que seguramente ustedes darán en pro de la población sexualmente diversa, ya no solo se hablará de prevención de la violencia contra la mujer, sino también prevención de la violencia contra la población sexualmente diversa. Frente al tema de orientación de usuarios, tengo que agradecer a la doctora Candy Rodríguez que en el año 2023, desde la Subdirección de Promoción Social y Salud de la Secretaría de Salud, nos apoyó mucho justamente para la humanización del servicio a población sexualmente diversa en el departamento de Boyacá. Y un reto muy grande es justamente que aquellos que empiezan su año rural o sus prácticas de medicina justamente en el departamento van a tener desde la Secretaría de Salud unas capacitaciones para atender a población sexualmente diversa sin discriminación, sin estigmas, sin prejuicio. ¿Esto qué nos va a facilitar? Justamente, doctora, lo que su merced nos mencionaba frente a la orientación a usuarios. Y Ama, pues bueno, Ama, debo agradecerte por todo el tema. Efectivamente, nos hablas del eje del goce de derechos y de la vida digna. El primero de los ejes de nuestra política pública es el de vida digna, porque sin vida digna no podemos tener ninguno de los otros 10 ejes de esa política pública. Todos esos 10 ejes son los que llegan a materializar finalmente o esperan y apuntan a materializar a esa política pública, porque como lo mencionaste, y lo entre comillas, salud, educación y trabajo,
son justamente 3 ejes de la política pública, sumando además familia, que es uno de los escenarios donde más se discrimina a la población sexualmente diversa. Creo que con eso terminaré. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Muy bueno el aplauso, sí señor. Muy bien, Juan Daniel. De esta manera entonces pongo en consideración la aprobación de la política pública con los comentarios, aportes y las respuestas que ha dado Juan Daniel. Levantar la mano los que están de acuerdo en aprobar. Listo, entonces queda aprobada la política pública para la población sexualmente diversa en el departamento de Boyacá. Felicitaciones de nuevo, Juan Daniel, por el gran trabajo y a todos quienes hicieron sus aportes. Siguiente punto, informe de seguimiento a los compromisos de la tercera sesión del año 2025 del Consejo de Política Social. Al respecto, señor gobernador e integrantes, me permito dar lectura a los compromisos del seguimiento. Primer compromiso, enviar la agenda de Tour Violeta y Ruta Abrigo a los integrantes del Consejo de Política Social del departamento. En atención al comunicado identificado con el código C-2025-001-338, CIRCUNJA, emitido el 15 de octubre de 2025, se dejó constancia del envío a los integrantes y asistentes permanentes del Consejo Departamental de Política Social de los documentos de agenda correspondientes a Ruta Abrigo y al Tour Violeta. Con esta remisión se dio cumplimiento al compromiso de socializar con la debida anticipación la información necesaria para que las presentar intervenciones específicas